del Tribunal Constitucional, excelentísima señora presidenta, vicepresidenta y magistrados del Tribunal. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, letrados del Tribunal Constitucional, autoridades, señoras y señores. Dentro del seminario celebrado con ocasión del 40 aniversario del Tribunal Constitucional que se acaba de inaugurar solemnemente, iniciamos la primera mesa redonda sobre los primeros desarrollos jurisprudenciales. Los pasos iniciales del Tribunal Constitucional, con cuyos miembros tuve el honor de colaborar desde el primer momento como letrado adscrito en el año 1980, tienen un relevante significado institucional, pero también están llenos de recuerdos de una gran hondura emocional. Todos quienes apostábamos por trabajar en el tribunal asumíamos el riesgo de un compromiso con la democracia que se alimentaba de la esperanza, luego felizmente realizada, de su consolidación en España, aunque hoy teñida de un cierto color agridulce, provocado por la preocupación que suscita, como todo incumplimiento constitucional, el retraso en la renovación de los miembros de este órgano capital en el sistema de la Carta Magna. El significado del principio democrático puede ser entendido con arreglo a dos concepciones. Una de ellas hace hincapié en el aspecto material que conduce a lo que Dworkin ha llamado la democracia participativa. En ella cobran importancia capital dos principios, la igualdad y la libertad. La segunda concepción, la que Dworkin llamaría propia de la democracia mayoritaria, se cifra en la adopción de mecanismos equilibrados mediante los cuales los ciudadanos eligen a sus representantes. La primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional estuvo presidida por una preocupación encaminada a la consolidación de la democracia mediante la efectividad de la norma fundamental. En esta mesa redonda no abordaremos específicamente el anhelo del tribunal por desterrar viejas prácticas propias del sistema dictatorial anterior, como el formalismo enervante de los jueces y tribunales o la tendencia a degradar el valor de la Constitución al propio de un texto retórico o programático. Nos referiremos a la preocupación que tuvo el tribunal por avanzar en la construcción del sistema democrático en el aspecto participativo o material y en el mayoritario o formal. Comprometido con la concepción material o participativa de la democracia, el tribunal mostró en la primera andadura jurisprudencial una profunda preocupación por el principio de igualdad, a cuyo desarrollo obligaba el artículo 14 de la Constitución española. A esta materia se refiere la primera de las ponencias, a cargo de Andrés Ollero Tasara, magistrado del Tribunal Constitucional, titulada La igualdad en la Constitución. Andrés Ollero, desde la profundidad que le permite su constante preocupación, demostrada en su prolongada labor docente e investigadora, respecto al pensamiento filosófico actual y a sus repercusiones en el funcionamiento democrático de la sociedad, ha dedicado gran parte de su actividad al estudio del principio de igualdad. En 1989 publicó una obra de gran importancia en esta materia titulada Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, que fue actualizada y aumentada en el año 2005. Ha publicado, asimismo, obras sobre la discriminación por razón de sexo y los valores, principios y normas en la jurisprudencia constitucional española en el año 1999. También tienen especial incidencia en el principio de igualdad la obra publicada en el año 2001 sobre democracia y convicciones en una sociedad plural y la publicada en el año 2019 sobre filosofía del derecho y constitución, que constituye la última de las que componen su amplia bibliografía, integrada hasta el momento por nada menos que 30 títulos. La concepción formal de la democracia se concreta en la primera jurisprudencia constitucional en la preocupación por el equilibrio y la limpieza del proceso electoral para hacer efectivo el derecho de representación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, en la doble vertiente de derecho al ejercicio de funciones públicas y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes. A esta materia se refiere la segunda de las ponencias, a cargo de Antonio Narváez Rodríguez, magistrado del Tribunal Constitucional,
quien acredita una larga carrera como fiscal, la cual alcanzó su cenit en su nombramiento como fiscal de sala jefe de la sección contencioso-administrativa del Tribunal Supremo y finalmente teniente fiscal en este tribunal. Desde esta extraordinaria atalaya, Antonio Narváez ha desarrollado un proceso constante de observación de la jurisprudencia electoral del Tribunal Constitucional, a la cual ha dedicado notable atención en diversos cursos organizados por la Fiscalía General del Estado, ya dirigiéndolos ya mediante ponencias impartidas, por ejemplo, en los años 1999, 2004 y 2007. Ha participado en la obra conjunta La intervención del fiscal en los procesos electorales, publicada por el Centro de Estudios Jurídicos el año 2006. En el año 2013 intervino en un seminario internacional en Panamá acerca de los procesos y delitos electorales en el sistema español. En consonancia con esta larga tradición de práctica, estudio e investigación, desarrollará su ponencia que se titula Los aspectos puntuales de la jurisprudencia constitucional en materia electoral. Volviendo sobre el punto de vista material en la construcción del Estado democrático, la preocupación por preservar la libertad condujo al primer tribunal a dedicar gran atención a la presunción de inocencia y al respeto a las garantías del proceso penal. A esta materia se dedica la tercera de las ponencias de esta mesa redonda, a cargo de Cándido Conde Pumpido Tourón, magistrado del Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido, tras una larga y fructífera experiencia en diversos cargos correspondientes a la carrera judicial, en estrecho contacto con el ejercicio de la jurisdicción penal, adquirió la condición de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en 1995 y ha ocupado el cargo de Fiscal General del Estado desde 2004 a 2011. Entre una docena de obras y un centenar de artículos dedicados al derecho penal, civil y procesal, destaca su labor de dirección en los monumentales comentarios al Código Penal en 5 tomos, elaborados por magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo y publicados en el año 2007, así como su colaboración en la obra Los procesos penales, sobre comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 7 tomos publicados en el año 2000. Desde un profundo conocimiento de las particularidades del ius puniendi, a él corresponde el desarrollo de la tercera de las ponencias de esta mesa redonda, titulada Concreción jurisprudencial constitucional de los aspectos más relevantes en el ámbito penal. Siguiendo así el orden establecido en el programa, damos primero la palabra a don Andrés Ollero Tasara para el desarrollo de su ponencia. Muchas gracias, señor coordinador. La verdad es que cuando me propusieron esta intervención, hablar 20 minutos sobre el derecho a la igualdad me pareció una proeza, ¿no? Pero luego estuve pensando y al fin y al cabo, pues sin salir de la filosofía del derecho, Gustav Ladbrück, cuando tuvo que hacer una reconsideración de sus planteamientos, se conformó con 5 minutos en una emisión radiofónica, o sea que hay precedentes y es un récord ya difícil de batir, ¿no? Voy entonces a hacer un ligero repaso de las muchísimas alusiones que a la igualdad encontramos en nuestra Constitución. Ya en el primer artículo, epígrafe primero, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La verdad es que es un texto sobre el que he reflexionado más de una vez, porque está claro que la libertad y la igualdad son valores bastante distintos y que tienden incluso a una cierta tensión. Pero me he planteado alguna vez la justicia en qué medida se relaciona con una y otra. Yo creo que la justicia, como su nombre indica, es precisamente el ajustamiento de la libertad y de la igualdad. Yo creo que en el derecho, y lo dice mucho el tribunal en muchísimas sentencias, no hay derechos ilimitados. Por tanto, la libertad ilimitada es antijurídica, probablemente, e incluso inconstitucional. Y la igualdad ilimitada, que llegue a ahogar la libertad, estamos en las mismas circunstancias. Luego, el pluralismo político puede ser la metodología que los poderes públicos tienen que utilizar para ir consiguiendo ese ajustamiento, que es lo más complicado. La igualdad como derecho fundamental, pues nos remite luego
al artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo curioso es que esta idea de la igualdad ante la ley muy pronto va a tener que bifurcarse y van a surgir la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. Porque de poco sirve que el legislador haya conseguido una norma que trata con igualdad a todos los ciudadanos, si luego quien va a aplicar esa norma en casos idénticos da paso a resoluciones dispares. De ahí que surge una línea doctrinal muy interesante, tan interesante que hoy ya no tiene relevancia constitucional, porque como está tan consolidada, esa novedad que se exige ahora en los recursos de amparo para que haya una especial trascendencia constitucional, en estos casos ya es prácticamente inviable. Me refiero al principio de igualdad en la aplicación de la ley. La igualdad implica, por tanto, en el ámbito de este artículo 14, una no discriminación. Una no discriminación que, según el Tribunal, en su doctrina, no supone un contenido cerrado, esa enumeración de algunos de los motivos de discriminación posibles. Concretamente, la sentencia 49 del 82 pues, entra en esa cuestión. Es curioso también que a la hora de intentar definir y delimitar esa no discriminación, pues por un lado, por ejemplo, en la sentencia 49 de 1982 se va a hablar de tener en cuenta las convicciones generales, más o menos una especie de derecho de profesores o algo por el estilo, ¿no? Mientras que, sin embargo, en la 81 del mismo año es muy curiosa porque se plantea a un juez en qué medida una norma que era discriminatoria de la mujer se podría considerar o no conforme con la actualidad. O sea, podía haber perdido actualidad. El tribunal entonces establece que la actualidad son más o menos las opiniones dominantes en un momento determinado, coyuntural, pero que la función del Tribunal Constitucional no es contrastar con esa actualidad, sino con la Constitución. Con lo cual nos está diciendo que la Constitución puede tener exigencias que no tengan actualidad y que, por tanto, no es una postura pasiva la del Tribunal Constitucional respecto a lo que ya se piensa en la sociedad. De hecho, mucho ha cambiado nuestra sociedad gracias a la tarea del Tribunal Constitucional en cuestiones, por ejemplo, relativas a la discriminación a la mujer. Esa discriminación se daría cuando hay una diversidad de trato sin fundamento objetivo y razonable. Claro, lo de objetivo y razonable es mucho decir, porque hablar de objetividad jurídica no es un asunto que tenga actualidad precisamente. Y razonable, pues Díez Picazo, en una sentencia en la que precisamente tenía que ver con la igualdad en la aplicación de la ley, pone en guardia ante la posible deriva justnaturalista a la que se da paso con términos como naturaleza de la cosa, razonable, etcétera, sin los cuales el juicio de igualdad, dice él, difícilmente funciona, ¿no? De hecho, ha surgido toda una teoría que suele ahora identificarse como neoconstitucionalismo, que precisamente genera una cierta polémica entre los autores sobre si tiene algo que ver o no con el derecho natural. Por ejemplo, Luis Prieto Sanchís entiende que la postura actual hace que la Constitución cumpla el papel que cumplía el derecho natural en circunstancias anteriores. Por otra parte, ahora me refiero a la sentencia 80-1982, se resalta la eficacia de la Constitución sin necesidad de una interposición legislatoris. En concreto, era una ciudadana andaluza, por cierto, pues que según la terminología preconstitucional era hija ilegítima, y la Audiencia Territorial de Sevilla, que existía entonces todavía,
decide que como no se ha modificado el Código Civil, pues, y ellos quieran aplicar la ley, pues entiende que lo de la Constitución es una especie simplemente de buen deseo que hasta que el legislador no se dé por enterado no existe, ¿no? Y el ponente fue nada menos que el profesor Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, como sabemos, y ahí hace unos razonamientos bastante duros, porque en la audiencia se había equiparado la Constitución con las leyes fundamentales del franquismo, lo cual realmente no demostraba una gran actualización por parte de los protagonistas. Bien, hemos encontrado entonces ya dentro del artículo 14 igualdad ante la ley, igualdad en la ley, igualdad en la aplicación de la ley. Y discriminaciones pues van surgiendo y se produce un asunto muy original, y es que si nos limitamos al artículo 14, las primeras sentencias del tribunal llegan a la conclusión realmente sorprendente de que las grandes víctimas de la discriminación por razón de sexo son los viudos, porque siempre que fallece un viudo, pues, perdón, un trabajador, pues la viuda tiene una pensión. Ahora, si fallece una trabajadora, el viudo tiene que demostrar que es pobre de solemnidad, ¿no? Si no, no tiene nada que hacer, ¿no? Pero indudablemente es una visión un poco sesgada de la auténtica situación, porque la que está discriminada sin duda es la mujer, puesto que se parte de la idea de que no trabaja. O sea, yo recuerdo que en los viejos tiempos, en algún caso en que había un ciudadano muerto relativamente joven, pues se le comentaba sobre su mujer, la pobre se ha tenido que poner a trabajar, ¿no? Un asunto realmente grandioso, ¿no? Bien, entonces ahí van surgiendo aspectos que van dando paso a una mayor precisión. No digamos nada, las señoritas del 09. Las señoritas del 09, si se casaban, pues se acababa el contrato de trabajo y se le daba una dote. Ahora, eso no solamente ocurría, sino que hay una sentencia de este tribunal porque una ciudadana que se había casado quería la dote. Y entonces pues hubo que decirle, no, mire usted, el tribunal no permite que usted sea discriminada. Pero se ve que ya no era muy sensible sobre el asunto todavía, dado el contexto valorativo, ¿no? Dominante en la sociedad. Sin duda ninguna, el artículo 14 va a tener otra eficacia indirecta respecto al artículo 9.2 al que ya se refirió el presidente en su intervención. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Recuerdo una conferencia de Norberto Bobbio en Granada, cuando yo era profesor allí, antes de la Constitución, en la que habló precisamente de la función promocional del derecho. Y aparte del recuerdo que tengo, porque le acompañé paseando por la ciudad, pues esto ya se me quedó muy clavado, ¿no? Y sin duda nos encontramos en este artículo en esa realidad. Artículo que, como también se ha dicho, pues refleja el artículo de la Constitución italiana, ¿no? Y que, pues aquí, recuerdo que cuando surge la Constitución en el 78, este artículo fue acogido con ciertas reservas, porque claro, había sido el artículo que había dado pie nada menos que al uso alternativo del derecho en Italia, y por tanto el instrumento de la magistratura di sinistra, ¿no? Pero sin embargo, luego a la hora de la verdad, la aplicación que el tribunal ha ido haciendo de este artículo le ha convertido en un artículo decisivo, que curiosamente no está incluido entre los que tienen la posibilidad de recurso de amparo, pero a la hora de la verdad se ha producido, por vía interpretativa, que es como se produce el derecho, pues un bypass, de manera que se pasa al 14 desde el 9.2 y se consiguen solucionar muchísimos problemas. Por ejemplo, pues despedida en contrato de prueba de embarazada, trabajadora que atribuye al embarazo esa decisión que según la ley la empresa no tenía por qué justificar, sino que simplemente podría hacerlo cuando le pareciera, ¿no? Sin embargo, pues esto da paso a un recurso de amparo
y el tribunal dice que no el empresario, sino el juez ha vulnerado el derecho de igualdad de esa trabajadora, porque debe haber exigido al empresario que expresara una razón distinta del embarazo que justificara la resolución del contrato de trabajo. Y hay incluso unas sentencias que invitan a un sano activismo judicial. O sea, el juez no se puede limitar a contemplar el caso desde un punto de vista formal, sino que tiene que ahondarse con una gran influencia en ese aspecto de la doctrina norteamericana, del impacto que tiene realmente el trato desigual, y por tanto el juez tiene que estar alerta para evitar que la pura formalidad oculte una discriminación. Sentencias sobre los peones y las limpiadoras de un hospital, se entiende que el peón, ya uno se imagina a alguien forzudo, etcétera, y la limpiadora pues quitando el polvo, ¿no? Pero a la hora de la verdad hacían lo mismo y cobraban distinto, ¿no? Pues entonces, indudablemente, lo formal ha ocultado una clara discriminación. Luego surge la doctrina también de la discriminación indirecta, y en ese aspecto pues se anima a observar el impacto práctico que tiene el tratamiento entre unos y otros. La sentencia de la galleta Fontaneda, en el caso de la producción, que eran todos trabajadores masculinos, tenían unas retribuciones superiores al envase, que eran trabajadoras femeninas, pero a la hora de la verdad no había un motivo, no era un trabajo de valor distinto, ¿no? Bien, todo esto da paso luego a las listas cremalleras. Está todavía por ahí sin resolver el llamado principio de baronía en el acceso a la corona, y que, por cierto, da paso a una sentencia que no coincide con la que el Tribunal Supremo había repetido más de una vez, sino que es una sentencia en la que hay algunos que dicen que eso es un asunto histórico intocable, y otros que dicen que eso es una tontería tal que no puede discriminar a nadie, lo de la nobleza, ¿no? Y se suman los votos tan dispares y sale una mayoría, que es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Porque aquí puede pasar de todo en ese aspecto, ¿no? Bien, referencias a la igualdad incontables, pero veo que me observa el coordinador atentamente y por tanto, bueno, pues puedo decir alguna cosa de pasada, pero vamos, igualdad en el acceso a los cargos públicos, igualdad y progresividad fiscal, igualdad en el matrimonio del hombre y la mujer, igualdad en la protección de los hijos, sea cual sea su filiación, igualdad y sufragio electoral, igualdad en la comisión mixta Congreso-Senado. Y por último, pues voy a hacer referencia a algo que he leído esta mañana en los periódicos. Una alta dirigente del Fondo Monetario Internacional pues dice que en España no hay mercado único y que eso influye en el desarrollo de las empresas y en el paro. Y hay un artículo, el 149.1 de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, y pone primera de ellas la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Yo creo que es un artículo que merece cierta reflexión, porque sobre todo también cuando se habla con frecuencia del federalismo como solución de estos problemas, pues casi nunca se habla de la igualdad a la vez y no se sabe si el federalismo pues es igual o es asimétrico, como dicen algunos, ¿no? En fin, como ven, pues hablar de la Constitución sin hablar de la igualdad es prácticamente imposible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés Ollero, por esta magnífica ponencia. Y ahora, siguiendo el orden del programa, le damos la palabra a Antonio Narváez para que desarrolle su ponencia sobre los aspectos puntuales de la jurisprudencia constitucional en materia electoral. Antonio, tienes la palabra. Buenas tardes. La verdad es que cuando me han dicho que tenía que hablar 15 o 20 minutos, pues he pensado y me he vuelto como 30 y tantos años atrás, cuando era opositor de judicaturas, y dije, tienes que decir el tema en 15 minutos. Pues voy a tratar de resumir en 15 minutos lo que es un largo acervo jurisprudencial de más de casi 40 años
del Tribunal Constitucional en relación con los procesos electorales. Mi exposición se va a basar esencialmente en 3 grandes bloques. Un primer bloque de alcance general, un segundo bloque que se refiere esencialmente a las garantías que ha establecido nuestra Constitución en relación con los procesos electorales y finalmente alguna casuística muy, por encima de lo que han sido, digamos, los hitos más importantes de la jurisprudencia constitucional en materia de procesos electorales. En cuanto al primer bloque, yo me referiría o partiría de un principio muy importante que ha destacado aquí el moderador, que es el principio democrático. Curiosamente, voy a citar 2 sentencias del Tribunal Constitucional que no se refieren a procesos electorales, sino que se refieren a impugnaciones de disposiciones autonómicas. La sentencia muy conocida en esta casa, la 259 del año 2015, de 2 de diciembre, que lleva ya 9 incidentes de ejecución, que es una sentencia que anuló una resolución del Parlament de Cataluña que se refería esencialmente al derecho de la autodeterminación. Lo que me interesa destacar en esta sentencia, junto con otra, la 42 del año 2014, es la virtualidad del principio democrático y cómo se interconecta con un derecho esencial, un derecho fundamental, que es el derecho de participación política. El artículo 23 de la Constitución está íntimamente conectado con el artículo 1.1 de la Constitución, que dice que España se constituye, es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores esenciales de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por tanto, esos 2 preceptos constitucionales, el artículo 1.1 y el artículo 24, bajo la supervisión de otro principio fundamental como es el de la primacía de la Constitución, son los que constituyen realmente el teatro de operaciones de lo que es el sistema electoral. El sistema electoral no es más que el instrumento para desarrollar precisamente el ejercicio de participación política a través de nuestros representantes, artículo 23 en sus apartados 1 y 2 de la Constitución. Bien, ya el Tribunal Constitucional en sus primeros momentos, en una sentencia, si mal no recuerdo, del año 83, vino a decir que realmente el legislador dispone de libertad para configurar el desarrollo del sistema electoral, siempre ateniéndose a unas reglas esenciales que vienen establecidas en la propia Constitución, como son el sistema proporcional, en el caso de las elecciones prácticamente todas, y el sistema mayoritario, que es, como saben ustedes, el que se sigue en el Senado. Pero, sin embargo, esta libertad de configuración del legislador ha traído diversos problemas que luego veremos a la hora de analizar la casuística. Pero ese principio democrático se ha venido a manifestar precisamente a través de lo que es el régimen electoral general. ¿Y cuáles serían las garantías esenciales del proceso electoral español, que yo creo que está a la vanguardia de los sistemas democráticos de nuestro entorno, fundamentalmente siguiendo las directrices un poco, como ha dicho el presidente también, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 a la Constitución italiana de 1947? Yo diría que básicamente son 4 las garantías constitucionales que tienen que ver con el sistema electoral. La primera es el principio de reserva de ley orgánica. Ya una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 38 del año 83, venía a decir que el contenido esencial del derecho de participación política y de esa manifestación del principio democrático que se manifiesta o que se despliega a través del ejercicio de participación política exige, el artículo 81.1 de la Constitución claramente exige el desarrollo por ley orgánica. Por tanto, esta es una garantía fundamental dentro de lo que es el sistema electoral español. El segundo es el de la creación de una administración electoral, una administración específicamente orientada y dedicada exclusivamente a todo el tema de la organización, del proceso, de la celebración y de la, finalmente, elección de los representantes del pueblo. Creo que esa administración gubernativa desgajada totalmente de lo que es la administración general, pues se constituye también una manifestación, una garantía de la limpieza y pulcritud de nuestro sistema electoral. La tercera sería el control judicial que permanentemente, desde incluso
el desarrollo gubernativo administrativo de los procesos electorales, y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a los listados de electores, de ciudadanos, etcétera, que es controlado todo por la jurisdicción contenciosa administrativa en vía de recurso contencioso administrativo ordinario o a través del procedimiento de derechos fundamentales, constituye también una garantía esencial. El Ministerio Fiscal, en esto tengo que, digamos, como fiscal, tengo que levantar la bandera a favor de los fiscales, es un instrumento también dentro del ámbito de los procesos electorales, tanto del contencioso ordinario como, perdón, del contencioso de derechos fundamentales como del contencioso electoral, como en el amparo electoral, constituye sin duda una garantía fundamental en la medida en que es un tertius genus, un tercero que interviene realmente en el proceso contencioso electoral y que coadyuva precisamente a que los órganos jurisdiccionales primero y luego el Tribunal Constitucional después puedan desarrollar plenamente su operatividad y llegar a pronunciamientos judiciales o jurisprudenciales en el caso de la Sala Tercera o de doctrina constitucional en el caso del Tribunal Constitucional. Por tanto, el control judicial unido a esa figura, a ese órgano con relevancia constitucional que recoge el artículo 124 de la Constitución, como es el Ministerio Fiscal, constituyen la tercera de las garantías. Y finalmente, una última garantía, que es la del recurso de amparo específico electoral, que viene contemplado en nuestra ley de régimen electoral general y también en la propia Constitución. El artículo 49 de la LOREG o el artículo 113 de la LOREG también determinan la posibilidad de interponer un recurso de amparo electoral, como saben, en los supuestos de proclamación de candidatos o en los supuestos de proclamación de candidatos electos. Junto a esas garantías, digamos, fundamentales de lo que es el proceso electoral, también el Tribunal Constitucional se ha encargado de elaborar a lo largo de los años una doctrina en relación con las garantías de lo que es el procedimiento electoral. Y ha establecido una serie de pautas esenciales que posteriormente han sido asumidas por los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por ejemplo, el principio de sumariedad y el principio de concentración y de preclusividad, de tal manera que los trámites son totalmente concentrados y preclusivos y además computados, como saben ustedes, no en días hábiles, sino en días naturales. Otro de los principios básicos o de las garantías dentro del proceso electoral es, sin duda, el de la búsqueda de la verdad material, entendiendo por búsqueda de la verdad material lo que es determinar, sobre todo en la última parte de la proclamación de candidatos electos, pues la voluntad, averiguar cuál era la real voluntad del elector a la hora de emitir un determinado voto. Por tanto, tanto el principio de sumariedad como el principio de búsqueda de la verdad material constituyen, digamos, manifestaciones importantes del proceso electoral, garantías esenciales del proceso electoral. Y la tercera sería la taxatividad a la hora de dictar un pronunciamiento dentro de este tipo de recursos, tanto en el recurso contencioso electoral como en el recurso de amparo electoral. 3 pronunciamientos posibles en los supuestos de proclamación de candidatos, artículo 49 de la LOREG, o en el caso de proclamación de candidatos electos, 4 pronunciamientos posibles que vienen establecidos en el artículo 113 de la LOREG y que, por tanto, determinan que, salvo esas circunstancias, pues no puedan adoptarse otros pronunciamientos distintos. También el ámbito muy circunscrito del proceso contencioso electoral y del proceso de amparo electoral. Y, como digo, muy circunscrito esencialmente a lo que es el desarrollo, la interpretación y aplicación y efectividad del ejercicio del derecho de participación política. Esencialmente el de participación política del artículo 23.2, el de la participación en asuntos públicos a través de los representantes y el acceso a esas condiciones particulares de ejercicio público. Y llevo 10 minutos. Refiriéndome a la casuística, destacaré esencialmente tres ejemplos de lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de proclamación de candidatos que yo creo que son, digamos, claves y esenciales.
El primero fue el que tuvo lugar como consecuencia de la aplicación o de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Concretamente, en lo que se refiere a los procesos electorales, el hecho de que lo que se llaman en el argot electoral las listas cremalleras, creo que realmente fueron muy positivo el avance del legislador y luego la interpretación y aplicación que hizo el Tribunal Constitucional en relación, primero, con la resolución de una cuestión de inconstitucionalidad que tuvo que ver con el artículo 49 bis de la LORES, que era el que regulaba la elaboración de las listas cremalleras, pues creo que fue un avance importante, fundamentalmente para hacer más efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, incluso en el ámbito de la participación política. La segunda de las importantes cuestiones que tuvo que abordar el Tribunal Constitucional en materia de proclamación de candidaturas tuvo algo que ver también con la entrada en vigor de una ley que fue la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio en relación con los partidos políticos y fundamentalmente los procesos de legalización que tuvieron lugar primero en la sede de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, la Sala Especial del 61, de la que yo tuve el honor de participar como fiscal, en distintos procesos de ilegalización y posteriormente en el trámite del recurso de amparo, muchos de ellos amparos electorales, estoy recordando algunos, por ejemplo, del año 2007 y también una conocida sentencia, la sentencia del Pleno, la 62 del año 2011, que tuvo que ver con la coalición electoral Bildu, que generó bastante, fue una sentencia bastante polémica, pero que, digamos, de alguna manera el Tribunal Constitucional entró desde el punto de vista de los procesos electorales en el conocimiento de determinadas candidaturas que de alguna manera pretendían ser sucesoras de otras organizaciones políticas que habían sido previamente declaradas ilegales, como era el caso de Euskal Herria Rock, Batasuna, Berri Batasuna, que finalmente fueron ilegalizadas por una sentencia del Tribunal Constitucional 85 del año 2003. Por tanto, en principio, ese fue el segundo o la segunda de las grandes, digamos, aportaciones del Tribunal Constitucional en materia de procesos electorales. Y finalmente la tercera tuvo que ver fundamentalmente con una restricción que impuso el legislador en relación con candidaturas de distintos partidos que previamente en procesos electorales anteriores no habían tenido opción de conseguir representación parlamentaria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la sentencia 163 del año 2011, en la cual el Tribunal Constitucional tuvo que abordar el espinoso tema de la exigencia de los avales para poder concurrir a unos determinados procesos electorales. Esta sentencia le estableció doctrina en relación con la exigencia que viene establecida en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el artículo 169.3, que contempla la exigencia de un tanto por ciento mínimo de electores o de suscriptores de avales para poder intervenir en las elecciones. Por tanto, esos tres, digamos, ejemplos son los que yo he destacado como más importantes en relación con la proclamación de candidatos. Existe una gran casuística jurisprudencial del Tribunal en relación con el tema de la proclamación de candidaturas, pero que yo no me voy a detener. Fundamentalmente sí destacar pues la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional esencialmente para dar efectividad al artículo 23, como es el hecho de la subsanación de errores, la exigencia de subsanación de errores y agotar al máximo posible la posibilidad de que los errores puedan ser subsanados y así no excluir a una determinada candidatura de la proclamación como tal de tal candidatura para poder participar en las elecciones. Y en lo que respecta a la proclamación de candidatos electos, pues también existe una casuística muy variada que gira esencialmente en torno al artículo 96 de la LORES, que es el que establece el régimen de validez y de validación de las papeletas electorales. No me voy a detener porque sería demasiado prolijo la exposición sobre este tema, pero sí diré que básicamente la búsqueda de la verdad material y fundamentalmente aquella
que tenga que ver con la averiguación de la voluntad del elector a la hora de emitir su voto, aun cuando en algún caso presente alguna anomalía a la papeleta, creo que es el criterio esencial que ha marcado la doctrina del tribunal sobre este punto. Y termino, y ya de verdad termino, señor moderador, termino con la cita de una sentencia, de la 5 del año 83, que creo que fue una sentencia que marcó un hito importante en todo el devenir electoral de nuestro país, que fue el de que quien ostenta la condición de representante y, por tanto, quien obtiene un determinado escaño, lo obtiene personalmente y no lo obtiene la formación política del partido, la federación, la coalición electoral o la agrupación de electores que haya determinado o lo haya incluido en una determinada lista. Esta sentencia fue una sentencia que marcó un hito importante en la medida en que luego la experiencia ha demostrado que a veces, cuando sobre todo en supuestos de transfugismo, pues se ha determinado que pese a haber abandonado el grupo parlamentario correspondiente del que procedía y se haya integrado en el grupo mixto o como concejal o diputado no adscrito en caso de elecciones locales, pues realmente de esta sentencia y las que posteriormente se sucedieron, pues ha sido, digamos, un hito importante en el devenir electoral de nuestro país. Y con esto, pues yo os agradezco su paciencia, espero haber entrado dentro de tiempo y que el tribunal me pueda aprobar. Muchas gracias, Antonio Narváez, por su ponencia. Celebro además que coincidamos en el punto de partida básico que centra el énfasis en el principio democrático y en el carácter instrumental del sistema electoral respecto al derecho de participación política. Y ya sin más, doy la palabra al tercero de los ponentes en esta mesa redonda, a Cándido Conde Pumpido Turón, que desarrollará su ponencia en relación con la concreción jurisprudencial constitucional de los aspectos más relevantes en el proceso penal. Cándido, tienes la palabra. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, señoras y señores, representa para mí una enorme satisfacción intervenir en este escenario que une a nuestro tribunal y a la Academia en una interesante reflexión común sobre la Constitución y sobre Europa. Son dos temas para mí apasionantes, por lo que felicito a los organizadores por el acierto de la celebración de este evento y les agradezco al mismo tiempo que hayan contado con mi participación. Se ha dicho que el Código Penal es una constitución negativa, ya que sanciona los atentados más graves contra la pacífica convivencia, que es lo que la Constitución garantiza. Por eso no es de extrañar que desde el comienzo de su andadura el Tribunal Constitucional se haya ocupado y preocupado por el derecho penal y sobre todo por el proceso penal. Ya desde su segunda sentencia de 1981, del 30 de enero, el Tribunal se refiere a los dos temas centrales sobre los que va a girar en lo sucesivo toda la jurisprudencia constitucional penal. El principio de legalidad, referido al derecho penal sustantivo, y el derecho a la presunción de inocencia, referido al derecho procesal penal. En la segunda sentencia de 1981 se abordan esos temas, pero es pocos meses después, concretamente el 28 de julio, cuando el Tribunal Constitucional suelta su primera bomba con su famosa sentencia 3181, que va a devastar la praxis preconstitucional del enjuiciamiento penal. Una sentencia, ponencia de Gloria Begué, con voto particular de Ángel Escudero, que utiliza dos instrumentos sencillos para provocar un verdadero terremoto. El primero de los instrumentos es la rehabilitación del juicio oral. Dice la 3181, únicamente pueden considerarse auténticas pruebas las practicadas en el juicio oral con posibilidad de debate contradictorio y en presencia del juzgador para conseguir la convicción sobre los hechos enjuiciados mediante el contacto directo
con los elementos utilizados. Parece una obviedad. Sin embargo, con esa declaración se eliminó el atestado como prueba, que era prácticamente la prueba reina en la época anterior a la Constitución, y también las diligencias sumariales, como salvo algunas excepciones. Y se produjo un salto prácticamente en el vacío, desde el proceso decimonónico escrito, que era el que prevalecía en aquella época. Yo fui un joven juez de instrucción en aquel momento y efectivamente tuve ocasión de vivir desde la vía jurisdiccional este cambio trascendental, y se salta directamente al juicio oral, que era lo que la ley de enjuiciamiento criminal había establecido, pero que nunca se había hecho efectivo en sus 100 años de vigencia. Pues bien, el segundo instrumento que utiliza la 3181 es la presunción de inocencia. Una vez consagrado constitucionalmente la presunción de inocencia, ha dejado de ser un principio general que informa la actividad judicial, el principio indubio pro reo, para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata. Y dice, en este sentido, la presunción de inocencia está explícitamente incluida en el ámbito del amparo y al Tribunal Constitucional le corresponde estimar en caso de recurso si dicha presunción ha quedado desvirtuada. También parece una obviedad. La presunción de inocencia está explícitamente incluida en el ámbito del derecho de recurso a amparo, por lo tanto, le corresponde al Tribunal Constitucional concretar si ha quedado desvirtuada. Pero con esta frase aparentemente inocua, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es asumir entre sus competencias el comprobar si se ha respetado la presunción de inocencia, lo que quiere decir que al mismo tiempo está rompiendo con el sagrado principio del respeto de los hechos probados en las sentencias penales. Un principio que el propio Tribunal Supremo tenía prohibido revisar, salvo supuestos excepcionales, conforme al artículo 849 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que la infracción de ley se puede controlar respetando, en todo caso, los hechos probados. No es de extrañar que Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala Segunda y presidente del Tribunal Supremo, emitiese un voto particular en esta sentencia, advirtiendo de las trascendentales consecuencias de esta decisión. Es cierto que en la misma 3181 el propio tribunal reconoce que esta estimación ha de hacerse respetando el principio de la libre apreciación de la prueba por parte del tribunal de instancia y también respetando la configuración del recurso de amparo que impide al tribunal entrar en el examen de los hechos. Pero, dice, el principio de libre valoración de prueba supone que los distintos elementos de prueba deben ser ponderados libremente por el tribunal de instancia, a quien le corresponde valorar su significado y su trascendencia en orden a la estimación o al contenido del fallo. La valoración de esa prueba sigue correspondiendo al tribunal de instancia y el Tribunal Constitucional tiene vedado por su propia normativa el acceso a los hechos. Pero, sigue la sentencia, y aquí en este pero, en este importantísimo pero, es donde se incluye en realidad, en solo 4 letras, todo el desarrollo de la jurisprudencia penal del Tribunal Constitucional que vendrá a continuación, porque dice pero para que dicha ponderación se pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia, es precisa una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado. Y, lo más importante, es al Tribunal Constitucional quien ha de estimar la existencia de dicho presupuesto en caso de recurso. Con esta resolución
Se establece para todos los tribunales penales, para toda la jurisdicción penal, la necesidad de evaluar la concurrencia de prueba de cargo y de analizarla motivadamente, frente al carácter apodíctico de las declaraciones anteriores de hechos probados, que eran sencillamente hechos probados que se declaraban y no se cuestionaban. Recuerdo los consejos que los expertos y viejos magistrados nos daban en la escuela judicial, que nos decían: el derecho siempre es interpretable, pero los hechos son sagrados. Amarrar bien los hechos y nunca os casarán una sentencia. Pues bien, esa idea, efectivamente, de que los hechos eran apodícticos, pues rompe en el mismo momento en que ahora los jueces tienen que comprobar no solamente la existencia de una prueba de cargo suficiente, sino también razonar y motivar la convicción probatoria que han obtenido. Esta decisión motivó inmediatamente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo modificase su práctica centenaria para dar acogida a la vulneración de la presunción de inocencia en el artículo 849 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la infracción de ley, buscando o utilizando una fórmula inteligente que le venía a decir que si hay un motivo por infracción de ley, no hay ley más relevante que la Constitución, por lo tanto, la Constitución puede convertirse efectivamente en una vía para la infracción de ley. Pero, evidentemente, eso obliga a prescindir del sagrado principio de la inmutabilidad de los hechos probados. Son dos declaraciones muy simples, dos instrumentos muy simples. El juicio oral es el único donde se pueden practicar las pruebas. La presunción de inocencia obliga a razonar y motivar las sentencias, la valoración probatoria. Pero con eso se revoluciona completamente el proceso penal en nuestro país. Y a mi entender, la segunda sentencia después de la sentencia 3181, que no es de extrañar, digamos, como vio ya Ángel Escudero en aquel momento, que iba a provocar una verdadera revolución en el ámbito penal, la segunda sentencia de este periodo inicial es la 11484 de 29 de noviembre, ponente Luis Díez Picazo, que establece la regla de exclusión de la prueba ilícita. Esa sentencia ratificó la ruptura con la praxis penal establecida, porque antes no solamente, digamos, la prueba tenía en cuenta el atestado, sino que además el atestado normalmente consistía en que el detenido, convenientemente interrogado, pues había confesado los hechos. Y ese convenientemente interrogado normalmente tenía un contenido que no se podía investigar. Pues bien, Díez Picazo nos dice en su sentencia magistral de 1984, aun careciendo de regla legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, regla legal expresa que, como todos sabemos, se incorporó al año siguiente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aun careciendo, hay que reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables, la necesidad de excluir esa prueba ilícita. La imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental o una libertad. Se trata de una garantía objetiva del orden de la libertad. Pues bien, a partir de estas dos sentencias, y no lo voy a seguir cansando, es donde se desarrolla una etapa brillantísima del Tribunal Constitucional, de 25 años, hasta 2007, podríamos decir, que trastocó la jurisdicción penal y que incluyó un análisis total, absoluto, completo, de todo lo que podía ser el proceso penal. Cabe destacar todas las sentencias que desarrollaron a partir del artículo 25 el principio de legalidad penal, o las sentencias que a partir del artículo 24 la tutela judicial efectiva, todo lo que se relacionaba con la presunción de inocencia, prueba indiciaria, valor probatorio de la declaración de la víctima, testimonio de referencia, valor probatorio del silencio, testimonio de los computados, prácticamente todo se desarrolló en este ámbito. A partir de 2007, sin embargo, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, 24 de mayo,
introduce una modificación relevante. La necesidad de exigir para la emisión de los recursos de amparo la verificación de la concurrencia de una especial trascendencia constitucional, que además tenía que justificar el propio recurrente, aunque responde evidentemente a una necesidad para evitar la sobrecarga manifiesta del tribunal, pero determinó una drástica disminución de los amparos admitidos en el ámbito penal y una pérdida de influencia de la jurisprudencia constitucional sobre la jurisdicción penal. A ello contribuyeron también otros dos factores. En primer lugar, la constatación de que la jurisdicción ordinaria había asimilado en su plenitud la doctrina constitucional sobre la incidencia de los derechos fundamentales, de tal manera que la había incorporado a su praxis jurisdiccional y que, unido esto a que el Tribunal Constitucional de alguna manera había agotado ese primer caudal de, digamos, temas relacionados con la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia, pues parecía que el Tribunal Constitucional en esta materia ya había cumplido con su función. Y, en segundo lugar, la sentencia 155/2009 de 25 de junio, que, al incluir en la lista de supuestos a los que se reconocía trascendencia constitucional la negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional, convirtió a este tribunal de alguna manera en guardián de su propia jurisprudencia y, por lo tanto, determinó que se produjese la admisión de muchos recursos que no aportaban nada nuevo, sino que se limitaban a garantizar que la jurisprudencia del tribunal se seguía aplicando, dando lugar a sentencias a veces un tanto reiterativas, que a mí a veces, digamos, en plan de broma, me hace decir mis compañeros que parece que somos una especie de tribunal de control de las notificaciones y citaciones para que se produzcan efectivamente con respeto a los derechos de defensa, pero que evidentemente son sentencias que tienen un menor impacto, porque no son novedosas. El tribunal, sin embargo, reaccionó evidentemente ante esta situación y digamos que esa reacción puede también considerarse que tiene dos momentos claves. El primero es la irrupción del derecho penal europeo. El derecho penal europeo, y ello enlazo con el tema de nuestra conferencia, nunca se pensó que las competencias de la Unión Europea iban a alcanzar el derecho penal, que es el núcleo precisamente de la soberanía de los Estados miembros. Y sin embargo, hoy tenemos el derecho penal europeo, todavía no derecho europeo penal, pero sí derecho penal europeo, tanto en el ámbito legislativo, a través de todos los elementos legislativos que surgen de la Comisión Europea, como en el ámbito ejecutivo, ya se está poniendo en marcha la Fiscalía Europea, y sobre todo en el ámbito jurisdiccional. El Tribunal de Luxemburgo se incorpora como un nuevo sujeto con protagonismo propio a una materia que es la materia del proceso penal, que hasta aquel momento, digamos, era una materia propia de Estrasburgo, pero a la que no entraba Luxemburgo porque no formaba parte de su competencia. Sin embargo, este Tribunal Constitucional, su primera y única cuestión prejudicial, la presentó precisamente en un asunto relacionado con el proceso penal y dio lugar a la famosa sentencia Meloni. Llegamos ya, por tanto, al momento actual y vemos que, efectivamente, las disposiciones de la Unión Europea dan lugar a una nueva situación en la que el Tribunal Constitucional reacciona. Por ejemplo, la sentencia 21 ya del año 2018, de 5 de marzo, sobre vulneración del derecho a la libertad personal por ausencia de información suficiente, analiza una directiva 2012 de 22 de mayo de la Unión Europea que dice que los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad será informada de los motivos de su detención, etcétera, etcétera. Por tanto, las directivas, las decisiones marco, los reglamentos ya son, en este momento, tratan de elementos del proceso penal y nos obligan, de alguna manera, a reaccionar ante una nueva situación. Pero junto a la irrupción del derecho penal europeo ha concurrido otro factor que ha contribuido a incrementar la actividad del tribunal en materia de jurisprudencia penal.
Se trata de la aparición de circunstancias o problemas nuevos que exigen que el tribunal también reaccione. Recordemos que la sentencia 155/2009, y estoy concluyendo, señor moderador, la sentencia 155/2009 de 15 de junio nos dice que el tribunal reconoce trascendencia constitucional a los recursos cuando plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal, o bien cuando el asunto trascendiendo el caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales. Y en esa realidad irrumpe el proceso penal seguido por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre los sucesos del proceso. Resulta indudable que unos sucesos que dieron lugar al intento de derogación de la propia Constitución española en una parte relevante de nuestro territorio, tienen que tener una relevante trascendencia constitucional. Se han provocado prácticamente un intento de, a través de una ley autonómica, de derogar la Constitución en todo un territorio. Su trascendencia constitucional es evidente. Y al mismo tiempo plantean problemas de carácter, digamos, nuevo, o facetas que afectan a derechos fundamentales y, por lo tanto, tienen relevancia constitucional. Eso debía obligar al tribunal a otorgar relevancia constitucional a estos recursos. Y, efectivamente, lo que hizo el Pleno del Tribunal Constitucional, a través de una decisión estrictamente jurídica, decidió reconocer con carácter general a estos recursos de amparo procedentes de estos procedimientos la naturaleza de trascendencia constitucional y, por lo tanto, la decisión de admitirlos, lo cual ha tenido unas consecuencias muy positivas porque ha permitido hasta la fecha dictar casi una treintena de sentencias de fondo sobre asuntos muy relevantes relacionadas con la instrucción del proceso penal, asuntos como la prisión provisional, asuntos como el derecho a la imparcialidad de los jueces, asuntos como la colisión entre el principio de igualdad y los, digamos, prerrogativas que el artículo 23 de la Constitución otorga a los representantes políticos. Todo esto ha surgido precisamente de esa decisión del Tribunal Constitucional, como toda la jurisprudencia sobre la presunción de inocencia surgió del momento en que Gloria Begué, a través de su sentencia y sus compañeros, decidió que la presunción de inocencia es nuestra. Pues en este momento también, de alguna manera, el Tribunal Constitucional ha querido o ha decidido y ha creído que desde el punto de vista jurídico estos temas deberían ser controlados por el Tribunal Constitucional, y también han dado lugar, además, a importantísimos votos particulares de gran interés que ponen de relieve precisamente la existencia de un debate que el Tribunal Constitucional ha ido resolviendo con una, a mi entender, profundidad por parte de mis compañeros. Pues bien, aquí estamos en este momento, lo cual no quiere decir que el Tribunal Constitucional, digamos, se centre exclusivamente en estos temas. Sigue con sus cuestiones clásicas. Hay una sentencia interesantísima de ponente del señor Montoya sobre el caso Falciani, que no ha sido suficientemente entendida a veces por la doctrina, pero que, sin embargo, establece algo importantísimo que matiza lo que había dicho el Tribunal Supremo, porque nos dice esa sentencia: hay que tener presente que el dato de que la vulneración originaria del derecho sustantivo fuera cometido por un particular no altera en absoluto el canon de constitucionalidad aplicable desde la óptica del derecho a un proceso con todas las garantías. Normativa, efectivamente, que implica la protección de los derechos fundamentales de todos, no solo contra las vulneraciones constitucionales originadas, digamos, por el poder público, sino también contra la vulneración de nuestros derechos originadas por los particulares. Es decir, que la exclusión de los elementos probatorios ha de ser también este tipo de supuestos el punto de partida o regla general. Y estamos, concluyo, avanzando en el reexamen de la incidencia de otros derechos fundamentales sustantivos sobre el derecho penal. Por ejemplo, la libertad de expresión en relación con el uso de las redes sociales, e iniciando el análisis entre el proceso de la colisión entre el proceso penal y los derechos fundamentales en todos los supuestos de aplicación a la investigación de las nuevas tecnologías. En definitiva,
Y como conclusión, podemos afirmar que en el momento actual la jurisprudencia constitucional penal goza de muy buena salud. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes por sus excelentes intervenciones, que creo que han constituido un excelente resumen de la jurisprudencia en los primeros años del Tribunal Constitucional, y tampoco han estado exentas de contemplar su proyección sobre las actuaciones más recientes del Tribunal. Y creo también que estas ponencias han demostrado que la concisión y la claridad no es incompatible con la brevedad, sino más bien al contrario, porque estaba previsto que esta mesa redonda terminara a las 19:15 y bueno, son las 19:14, es decir, que nos hemos aproximado con 60 segundos de variación. Muchas gracias a todos por su presencia y con el permiso de los directores del seminario, pues doy por clausurada esta mesa redonda, anunciando que a las 19:30 está prevista la que tendrá lugar a continuación aquí mismo. Gracias a todos.